Bueno, buenos días. Nos convoca hoy una de las actividades que para mí son más gratificantes y más importantes del Centro de Investigaciones, que es la divulgación de los resultados de investigación. Está presente Daniel Restrepo, que es el investigador principal. La profesora, agradecemos la presencia de la profesora Alice Viviana Gómez, que fue la asesora en el proyecto de investigación. Daniel, la dinámica es sencilla, es poner los resultados de la investigación, máximo 45 minutos. Posteriormente puede tu asesora hacer una intervención igualmente y después preguntas de las personas que nos acompañan. Veo por aquí a Manuela y a María Alejandra Polanco. Daniel tiene la palabra. Bien, buenos días. Les voy a compartir pantalla. Me avisan por favor cuando aparece. Listo. Sí, la vemos perfecto. Bien, les voy a presentar una investigación que se titula La defensa por el territorio rural de Medellín, el caso del corregimiento San Cristóbal 2005-2020. Eh, esta investigación, de esta investigación salieron dos productos. El primero, una monografía donde describo con mucho detalle todos los repertorios de acción colectiva que encontré en este periodo de tiempo y hago un contexto amplio de la situación de la ruralidad en los corregimientos de Medellín y enfatizo en el corregimiento de San Cristóbal. Y el segundo producto fue un artículo de investigación con resultados parciales y debido a la extensión del artículo solamente tuve en cuenta la descripción de uno de los repertorios. Entonces, en la presentación de hoy les voy a tratar de contar todos los repertorios que encontré. El objetivo general de la investigación fue describir los repertorios de acción colectiva realizados por habitantes de San Cristóbal en defensa de su territorio rural, desde el 2005 hasta el 2020. Como objetivos específicos están reconocer el contexto social, económico y político en el que se da la defensa del territorio rural de Medellín. El segundo es identificar las motivaciones que llevan a los habitantes a movilizarse y organizarse en defensa del territorio. Y el tercero es determinar los actores que se manifiestan en defensa de la ruralidad. La pregunta que guió esta investigación fue cuáles son los repertorios de acción colectiva realizados en defensa de la conservación del territorio rural. La metodología que utilicé para esta investigación fue la metodología de investigación cualitativa. Me basé en los textos de Humelia Galeano, una profe de la Universidad de Antioquia, que considera que los estudios cualitativos privilegian lo local, privilegian la investigación de lo cotidiano y ayudan a esta investigación, esta metodología permite que el investigador establezca relaciones y un contacto directo con los sujetos que está investigando. Y también que se recoja información desde el punto de vista de los actores sociales protagonistas de, del proceso o del fenómeno que se está investigando. De esa manera, con esta metodología también tenía la oportunidad de acercarme y tener un contacto directo con esos sujetos que yo quiero investigar. El, la estrategia metodológica que utilizo es el estudio de caso, porque esta estrategia permite acercarme a un proceso social, a una situación o a un escenario específico, es decir, hacer un recorte empírico de la realidad. Es una estrategia que me permite focalizar en un fenómeno determinado, abordarlo con más profundidad, eh, comprender la situación de una forma más detallada y explicarla de una forma más detallada, hacer análisis más complejos y definir la investigación en términos espaciales y temporales más definidas. ¿Por qué un estudio de caso? Porque yo hubiera podido hacer la misma investigación en el caso de todos los corregimientos de Medellín, porque allá ocurre el mismo fenómeno. Por ejemplo, en el caso de San Antonio de Prado, que es otro corregimiento, ocurre casi lo mismo. Y en todos los corregimientos de Medellín yo pude identificar que también se realizan
eh, acciones colectivas en defensa de la ruralidad, pero con el fin de hacer una investigación más detallada, una investigación con la que yo tuviera más cercanía, como más oportunidad de acceder a la información. Entonces escogí solamente un corregimiento, que es San Cristóbal, que es también donde yo vivo, y con el que tenía más facilidad de acceder a la información. Por eso es un estudio de caso, aunque tranquilamente yo hubiera podido tomar como los 5 corregimientos, pero porque en los 5 corregimientos se hace lo mismo, se defiende el territorio rural, pero solamente escojo uno también para darle más profundidad a la investigación. Uso 3 técnicas de recolección de información, las utilicé en el siguiente orden. Primero, una revisión documental, que me implicó revisar documentos, monografías, investigaciones, artículos y información que estuviera en Internet. Eh, Sobre esto hay que anotar que la mayoría de la información de los artículos o las monografías las encontré en la Universidad de Antioquia, la Universidad Nacional. De ciencia política muy pocos, solamente 2 trabajos mencionan algunos de los temas, muy por encima, eh, de ciencia política. Y de la Universidad de Antioquia el resto de trabajos que encontré sobre San Cristóbal fueron de sociología y de trabajo de grado. Ya en la Universidad Nacional sí había muchos como de ingenierías, de maestrías. Bueno, la revisión documental también implicó realizar un rastreo de prensa, sobre todo en periódicos locales, como estos periódicos que son de aquí del corregimiento y que tuvieron varias ediciones, y en medios regionales como El Colombiano, el periódico El Mundo, Telemedellín y Teleantioquia, donde también se han registrado muchas de esas acciones realizadas por habitantes de San Cristóbal. La segunda técnica que utilicé fue la observación participante, donde tuve contacto directo con muchos de los líderes que defienden el territorio rural, con algunos campesinos. Implicó hacer algunas salidas de campo, participar en algunos talleres, algunas charlas, algunos foros. Entonces de ahí también pude recoger mucha información. Y la tercera técnica para recoger la información fue la entrevista. Eh, Entrevisté a algunos líderes eh, que yo consideré que fueron importantes en el liderazgo de la defensa del territorio rural. Hay líderes políticos, líderes sociales, hay campesinos, miembros de juntas de acción comunal. Entrevisté a un candidato al Consejo de Medellín, algunos integrantes de organizaciones sociales y juveniles. Listo, ahora pasamos al marco teórico. Yo tomo como referentes teóricos la acción colectiva, los repertorios y el territorio rural. Entonces lo primero es definir la acción colectiva como una acción racional de un grupo de personas que responde ante una situación considerada problemática, dirigiendo las capacidades y recursos disponibles para exigir del Estado, las instituciones y otros actores solución a sus problemas. Yo entiendo esa acción colectiva como algo que es racional, que es un grupo de individuos y que esos individuos tienen un interés o un objetivo o una necesidad común. En el caso que yo estoy investigando, ese objetivo común es defender el territorio y estos individuos son los pobladores de San Cristóbal, muchos de ellos organizados en algunas organizaciones campesinas o en algunas organizaciones sociales. El segundo concepto que utilizo es el de repertorio, que es el modo de actuación que la gente usa para el logro de sus metas. Son esas rutinas, modos de actuación o procesos que ellos utilizan. eh, Son mecanismos que van surgiendo de la lucha. Me baso para estas definiciones en Till y Tarrow. El repertorio también sería aquello que los contendientes hacen. Y por último, el último referente teórico se refiere al territorio rural, que es un concepto que puede abordarse desde varios enfoques. Está desde el enfoque dicotómico, el enfoque del continuum, pero yo lo abordo desde el enfoque de la nueva ruralidad porque es un enfoque que me permite, que es más amplio, que permite abarcar el territorio rural mucho más allá de lo agropecuario. Por eso me baso en la definición de territorio rural que tiene Edelmira Pérez y Absalón Machado. Bueno, entonces lo rural yo lo entiendo como algo que va más allá de lo agropecuario, como un espacio donde se realizan diversas actividades, como la artesanía, la industria pequeña y mediana,
el comercio, los servicios, la ganadería, la pesca, la minería y otras actividades. El campo como un escenario multifuncional con muchas actividades, un escenario diverso que se entrecruza y que tiene relación e incidencia y también interdependencia con lo urbano. Entonces no es sencillo determinar que un espacio rural y un espacio urbano porque se hace muy difícil trazar la línea que los separa. Y bueno, estos son los referentes teóricos para determinar territorio rural. Bueno, ahora para empezar y dar un contexto de por qué es que la gente se moviliza en defensa del territorio rural, lo primero es contar que Medellín es un municipio que tiene 5 corregimientos, el 69% del suelo rural de Medellín es rural, está compuesto por los 5 corregimientos, como dije, que contienen 52 veredas. Tal vez el corregimiento más famoso es Santa Elena, que queda hacia el oriente, pero también está San Cristóbal, Altavista, San Antonio de Prado y San Sebastián de Palmitas, que San Sebastián de Palmitas sí no queda en el Valle de Aburrá, queda más para atrás, es el más escondido y yo diría que es el más rural de todos. En estos 5 corregimientos habitan cerca de 12.000 familias campesinas y según Penca de Sávila, una corporación que más adelante vamos a ver que ha sido muy importante en la movilización social, pero también en la investigación sobre los corregimientos. Ellos consideran que hay cerca de 50.000 campesinos todavía, porque no hay un censo oficial o datos oficiales que digan exactamente cuántos campesinos hay. Penca de Sávila los estima en 50.000 y estima que se producen 29.000 toneladas de alimentos al año que pueden contribuir a la seguridad alimentaria de la ciudad. Los corregimientos también son zonas con mucha biodiversidad. Por ejemplo, en San Cristóbal, en esta parte de aquí, en límites con Bello, tenemos la serranía de las Baldías, que es el páramo más pequeño de Colombia. En algunos corregimientos también se hace avistamiento de aves. Santa Elena y San Cristóbal, por ejemplo, son los corregimientos que abastecen de agua potable a la ciudad, a la zona urbana. Entonces, de ahí la importancia de conservar la ruralidad de Medellín. ¿Qué predominan estos corregimientos? La agricultura todavía, que cada vez menos, y como la agricultura ya no es rentable, están utilizando el turismo como una actividad económica. Los campesinos están adoptando este turismo como otra forma de generar ingresos. Bueno, tenemos que de los 5 corregimientos tienen problemáticas comunes. Una de ellas, el crecimiento demográfico, la urbanización, que provoca la llegada de muchos habitantes y de grandes infraestructuras que van cambiando las actividades económicas. Como les conté, se va perdiendo el territorio rural y la economía campesina. También los jóvenes van perdiendo la vocación, una tradición que era de sus padres y de sus abuelos, que era trabajar el campo. Ya en los corregimientos se está perdiendo, ya los jóvenes no quieren trabajar el campo. Esto provoca que se desaparezca paulatinamente el territorio rural de Medellín. Desde la misma institucionalidad se ha venido fomentando esta situación. No es, bueno, son 2 factores, es algo que ocurre como por iniciativa propia de la misma gente, ir construyendo y ir habitando los corregimientos, pero también es algo incentivado desde la institucionalidad. Entonces, por ejemplo, en los planes de ordenamiento territorial del 99, del 2006 y del 2014, se han proyectado los corregimientos como plataformas para suplir el déficit de suelo urbano. Mucho se ha dicho que en la zona urbana de Medellín hay un déficit de vivienda. Entonces lo que se ha visto es la ampliación de las zonas urbanas para los lados, es decir, para los corregimientos, pero también este fenómeno ha llegado al oriente antioqueño. Entonces estos corregimientos ya no son consideradas como zonas para el cultivo y el desarrollo de la economía agrícola, sino como zonas para expandir lo urbano. El plan de ordenamiento territorial más reciente, el del año 2014, considera que el territorio rural disminuye mucho la porción de territorio rural y empieza este plan de ordenamiento que está vigente a considerar algunas veredas de varios corregimientos como suelos suburbanos, como zonas de expansión urbana.
Por ejemplo, en San Cristóbal son más o menos 3 veredas. Recuerdo la vereda El Llano, que está determinada como un suelo de expansión urbana. Esto es lo que comprueba que desde la misma institucionalidad, desde la misma alcaldía, es como si se promoviera eh, la desaparición paulatina del territorio rural. Bien, ahora para centrarnos en el caso más específico de San Cristóbal, como pueden ver en la imagen, en San Cristóbal convive eh, lo urbano y lo rural. Tenemos 17 veredas, una cabecera urbana que cada vez se amplía más. Predominan los microfundios de agricultura familiar. Se estima que son cerca de 5.000 campesinos los que todavía habitan por acá. Hay dificultades para la comercialización de los productos, por eso se está perdiendo también la vocación. Como no tienen ganancias, entonces prefieren lotear las fincas y venderla por pedazos para que se construyan viviendas y los campesinos vivir de las rentas de los alquileres, ya no del cultivo, sino del alquiler o de la venta de viviendas. Hay una excesiva intermediación para la comercialización, lo que desestimula también la producción agropecuaria, y los precios no son justos. Como les conté, hay parcelación de fincas en casi todas las veredas, casi todas las fincas grandes se están parcelando, vendiendo, eh, por todas partes se encuentran lotes en venta, porque ya no es rentable la agricultura, entonces lo que sí es rentable es alquilar casas y construir. San Cristóbal es considerado por la misma alcaldía de Medellín como una franja de especulación inmobiliaria, eh, dado que hay terrenos aptos para la construcción de viviendas de interés social y vivienda de interés prioritario. Bien, el periodo de tiempo que yo escogí, que fue 2005-2020, tiene que ver con que a partir de este año comienza el crecimiento demográfico y la llegada de grandes infraestructuras a la zona, pero también con que a partir de ese año comienzan las acciones colectivas en defensa del territorio rural. Entonces, como se puede ver en esta imagen, es a partir del año 2006 donde el porcentaje de habitantes nuevos que llegan, el crecimiento es impresionante. Empezamos con un 22%, 20% y así, mientras que Medellín crecía en un 1%. A partir del 2011 se empieza a crecer 6%, 5% y todavía continúa el crecimiento, mientras que en Medellín, en el municipio, se crece a 0,8, 0,7. En parte, esta llegada impresionante de habitantes a San Cristóbal se debe a la construcción de lo que se llama la Ciudadela Nuevo Occidente, que se construyó en la vereda Pajarito. Esta es una imagen vieja, de hace por ahí 10 años, pero hoy en día esto que es la vereda Pajarito está mucho más construida, hay muchos más edificios. Se estima que solamente en esta ciudadela viven cerca de 100.000 habitantes y San Cristóbal tiene 112.000. Eh, bueno, no solamente en San Cristóbal se han construido este tipo de viviendas de interés social, en San Antonio de Prado también, y allá también se quejan por lo mismo, porque no hay bienes o esa infraestructura adecuada para suplir las necesidades de tanta población. No hicieron las escuelas y los colegios con tiempo, ni los hospitales, ni la infraestructura vial de transporte. Entonces esto ha generado un impacto muy grande en los dos corregimientos. Pero bueno, sigamos con San Cristóbal, que no solamente ha tenido un impacto grande en la infraestructura de la ciudad del occidente, sino también la construcción del metro cable, del túnel. El túnel de Occidente, que se empezó a construir en el 2006, ahora tiene una nueva boca. La construcción de ese túnel ha generado la desaparición de varias quebradas, la ampliación de vías, la compra de muchas fincas, de muchas viviendas. También se ha construido la cárcel de Pedregal, el parque biblioteca, varios hospitales, varias unidades de vida articulada. Todas estas grandes infraestructuras físicas amenazan la conservación del territorio rural. Y cada vez, como se puede ver en las imágenes, son muchas más las viviendas y menos las zonas dedicadas a la agricultura. Bien, en este cuadro se presentan
Las motivaciones que llevan a los habitantes de San Cristóbal a defender su territorio rural son muchas. Por ejemplo, podemos encontrar que la gente rechaza la expansión urbana. En varias de las entrevistas que hice, eh, mucha gente decía, no, es que en San Cristóbal no deberían construir tantas cosas porque debemos conservar la ruralidad tradicional que se ha tenido en la zona. Entonces hay un rechazo a la expansión urbana, se quiere conservar el territorio rural, la economía, la cultura, la vida campesina. Se solicita implementar el Distrito Rural Campesino, que es una iniciativa de muchos campesinos de Medellín que con la movilización social lograron implementarla en el POT del 2014, que fue como una estrategia para que desde la alcaldía se diseñen programas y proyectos para que se conserve la, la economía campesina en Medellín. Entonces ya la lucha no es eh, porque en el POT quede un distrito rural campesino. Ahora la lucha es para que lo ejecuten, para que lo implementen. También exigen bienes y servicios públicos para el sector rural, que no se lleven todo el presupuesto para la ciudad, sino que tengan en cuenta que en los corregimientos, que también son de Medellín, también habita mucha gente y también necesita inversión social. También los motiva defender el comercio justo, el comercio directo y sin intermediarios. Muchos de ellos, yo diría que casi todos con los que pude hablar, manifiestan tener un sentido de pertenencia por el territorio rural. Yo diría que todos los que se manifiestan en defensa del territorio son hijos de campesinos, viven en San Cristóbal, aunque no vivan en una vereda, eh, eh, como que tienen contacto con la ruralidad, saben de la importancia, por eso se manifiestan en defensa de ella. También ven la necesidad de manifestar esas necesidades y esos problemas a las autoridades gubernamentales, específicamente a la alcaldía, que es como que a la entidad directa a la que le exigen soluciones, pero también pretenden que la sociedad se entere que Medellín tiene corregimientos, que Medellín tiene campo y que ese campo tiene muchos problemas. Entonces la idea no es solamente que se entere la alcaldía, los gobernantes y los tomadores de decisiones, sino también concientizar a la sociedad en general de la importancia de conservar ese territorio rural. Bueno, muchos también lo hacen por ambientalismo, piden que se conserve el paisaje rural, los bosques, las fuentes hídricas, como lo conté al principio, es de los corregimientos de donde nacen los acueductos para el agua potable de la gente en la ciudad. Hay mucha flora y mucha fauna, también como conté, tenemos el páramo más pequeño de Colombia, eh, en el Parque Arví también hay como una zona de, ¿cómo se dice? Una represa también, una pequeña represa. Bueno, ¿qué los motiva? Por último, es que tienen conciencia sobre la importancia de participar en la toma de decisiones sobre el desarrollo local. Saben que es importante incidir en muchos escenarios para que la alcaldía y los tomadores de decisiones los tengan en cuenta en los planes de desarrollo, en las políticas públicas, en los acuerdos municipales. Bien. Son muchos los actores que se movilizan en defensa del territorio rural de San Cristóbal. No solamente son campesinos, no solamente son familiares de campesinos o hijos de campesinos. También hay muchos jóvenes, muchas mujeres, muchas organizaciones. Identifiqué algunas que han sido muy relevantes porque se han manifestado bastante. Entonces tenemos Organización de Mujeres Campesinas Siempre Vivas, ACAP, Redajic, que es una organización de jóvenes ambientalistas conformada por habitantes de San Cristóbal y otros corregimientos, pero todos son jóvenes. También tenemos la Junta Administradora Local, las Juntas de Acción Comunal. La Corporación Penca de Ávila ha sido muy importante para liderar muchas de estas iniciativas, ha liderado muchas marchas, protestas, foros. Eh, bueno, hay otros actores, que no los voy a nombrar todos, pero que han sido muy importantes en esa movilización por la defensa del territorio rural. Bueno, y como personas hemos encontrado que algunos se lanzan al Consejo de Medellín, a las juntas de acción comunal, a la JAL, identifiqué algunos de ellos, con algunos de ellos pude hablar.
también hay otros líderes que se han manifestado. Como pueden ver, hay uno de como de los hallazgos que encontré que no esperaba, pues no sabía desde el principio, es el liderazgo importante de las mujeres. Son ellas quienes llevan como que la iniciativa, son ellas las que se asocian, las que se unen, las que lideran las marchas, las que lideran las protestas, los plantones. Y eso así fue un hallazgo importante que no tuve en cuenta desde el principio, pero que al final vine a caer en cuenta que la mayoría de líderes de San Cristóbal en defensa del territorio rural son mujeres. Bien, ahora rápidamente les voy a contar cuáles son esos repertorios que utilizan los habitantes de San Cristóbal para defender su territorio rural. Como van a ver más a continuación, son muchas formas las que utilizan. Una de ellas es las marchas. Entonces han realizado marchas en contra de la construcción de la cárcel de Pedregal, que se hizo en una vereda que tiene el mismo nombre. La construcción de esa cárcel implicó eh, construirla casi que en toda una vereda para esa cárcel, lo que implica, ustedes saben, la desaparición de quebradas, de fincas. También se marchó en apoyo al paro nacional agrario. Esta imagen es del 2013, donde se aprovechaba también para exigir de la alcaldía más atención para los campesinos de Medellín. Y hubo una marcha en el 2018 que se llamó El Campo se toma la ciudad, que se hizo por los alrededores de Ruta N y la Universidad de Antioquia. También tenemos plantones, que son formas que ellos utilizan sobre todo cuando se están realizando discusiones del POT y de los planes de desarrollo, o sea, cada 4 años. Los plantones son realizados en dos partes. En la Alpujarra, pues porque allí está la alcaldía y está el Consejo de Medellín, y en la entrada del túnel de Occidente en el peaje, porque es una vía muy transitada que permite a los manifestantes visibilizar mucho más su protesta. Entonces, como les conté, se han realizado plantones en rechazo al POT en el 2014, se ha realizado plantones en rechazo a la construcción de la ampliación del túnel de Occidente en el 2017. Eh, Desde el principio de la primera construcción de la primera boca del túnel, eh, esto generó muchos problemas para los campesinos del sector, agrietamiento de vías, de calles, de fincas, les compraban los lotes muy baratos, se secaban las quebradas, y más o menos desde el 2016 viene construyéndose la segunda boca del túnel que vuelve y genera los mismos problemas. Entonces los campesinos del sector, sobre todo la vereda Naranjal, la vereda La Cuchilla, han ocurrido a los plantones en la zona para oponerse a esa construcción. También han realizado plantones a favor del Distrito Rural Campesino, y un plantón que fue muy mediático y que es el que yo cuento en el artículo, que es el de la Regalatón, que se realizó en el 2018. Yo diría que este es sobre el que más información encontré porque fue muy mediático. En casi que todos los medios de comunicación locales, Teleantioquia, Telemedellín, hasta en Caracol, RCN, en todo salió este plantón. Pues una de las ideas de los manifestantes fue precisamente esa, hacerla muy visible, que mucha gente se diera cuenta, y pues yo diría que ha sido el más mediático de todos, de todas esas acciones que han realizado. Eh, obtuvo, Obtuvo respuesta también de la alcaldía, incluso el alcalde se pronunció, no dijo mayor cosa, el alcalde de la época, Federico Gutiérrez. La única respuesta que se obtuvo del alcalde fue que iban a incentivar el turismo en los corregimientos y que iban a mejorar los mercados campesinos, que fue una respuesta que no le gustó a nadie, pero bueno. Tenemos también el voto ha sido otro mecanismo muy clásico, muy común de los habitantes de San Cristóbal para defender su territorio. El voto lo dirigen a personas de San Cristóbal, personas líderes sociales, líderes campesinos reconocidos, eh, lo dirigen para juntas de acción comunal, para la JAL, para el Consejo de Medellín también, y para el presupuesto participativo. Entonces, a la hora de votar el PP, de la gente, muchos de los que entrevisté o con los que pude hablar, a la hora de votar priorizan proyectos que para la comercialización de productos, para la construcción de alguna vía terciaria,
de algún centro de acopio. Entonces, la prioridad a la hora de dar el voto es una propuesta que defienda el territorio rural, no solo de San Cristóbal, sino también de Medellín. Otro ejemplo que tenemos son las candidaturas. Varios habitantes de San Cristóbal se han lanzado y tienen como propuesta principal defender el territorio rural. Se han lanzado a la JAL, al Consejo. Por ejemplo, en el caso de la JAL, actualmente la mayoría de ediles son mujeres y casi todas tuvieron como propuestas de campaña defender el territorio rural, porque muchas de ellas son de veredas o hijas de campesinas. Tenemos que el lema de muchas de estas campañas al Consejo y a la JAL tiene que ver con defender el territorio. Podemos ver esta, por ejemplo, que fue a la JAL, que el lema fue los cambios sí se pueden, primero la ruralidad, o estas dos de las elecciones al Consejo del año pasado. Diana Arboleda tenía como lema de campaña el medio ambiente y defensa de la vida campesina, y Cristian Sánchez tenía como lema de campaña que sería el defensor de la ruralidad de Medellín en el Consejo. Esta también es una forma de defender desde la institucionalidad el territorio rural. Ellos tres, incluso Yesid también, se han destacado por su liderazgo en San Cristóbal, son muy reconocidos. Entonces la gente a la hora de votar casi siempre toma en cuenta estas propuestas de defensa de la ruralidad. Y además que son personas de aquí muy conocidas, familias conocidas o líderes de organizaciones campesinas. Por ejemplo, actualmente Cristian Sánchez es el gerente de corregimientos. Eh, bueno, otra acción que utilizan para defender el territorio es vincularse a alguna organización. Puede ser campesina, puede ser cultural, puede ser juvenil. Muchos habitantes consideran que inscribirse en una de estas organizaciones les permite unirse con mucha más gente, liderar, tomar ideas, presentar proyectos. Entonces, unirse como en una organización es una oportunidad también para ellos manifestarse en defensa del territorio. Ellos consideraban que, cuando yo hablaba con ellos, consideraban que inscribirse en alguna de estas organizaciones les permitía resistir, eh, generar con otra gente eh, ideas y propuestas para movilizarse, y eran conscientes de que esa vinculación a una organización eh, era un acto político y un acto de participación ciudadana. Por último, no, ya casi. Tenemos los foros, las asambleas y los talleres, que son también escenarios donde los habitantes participan para priorizar proyectos, como por ejemplo la Jornada de Vida y Equidad que se realizó en el 2013 en la alcaldía de Aníbal Gaviria, que la gente iba y votaba delante del alcalde y le proponía asuntos para la zona. Y en San Cristóbal, en esta jornada del 2013, la mayoría de campesinos, esta es la imagen de, de esa jornada, votó por un centro para la comercialización de los productos, para que no hubieran tantos intermediarios y para que se pudiera vender los productos con precios justos. Entonces, desde esos foros, esas asambleas, se aprovecha para defender el territorio rural. Cada año se realizan asambleas campesinas donde se discuten los problemas, eh, se formulan las propuestas que se van a llevar a la alcaldía, a la gerencia de corregimientos o al consejo. Se han realizado foros para dar cuenta, por ejemplo en este, que fue un foro para dar cuenta de las afectaciones de la construcción del túnel de Occidente. Convocaron concejales, convocaron personas de la alcaldía de Medellín, para los mismos campesinos contarles su problemática y pedirles que les solucionen el problema. También hubo uno este año que se llamó Foro El Futuro de la Medellín Rural, donde también se encontraron campesinos de los 5 corregimientos, convocaron funcionarios del Consejo Territorial de Planeación, de la Alcaldía de Medellín, la Gerencia de Corregimientos, y como se estaba discutiendo en esta época el plan de desarrollo, los campesinos formularon en esa misma jornada muchas propuestas para que se incluyeran esas propuestas en el plan de desarrollo Medellín Futuro. Por último, tenemos que los mecanismos jurídicos han sido utilizados también como las acciones populares, las tutelas. Por ejemplo, hubo una que
tenía como propósito frenar el inicio de obras del túnel de Occidente. También han realizado comunicados públicos que los imprimen y los reparten o los publican por redes sociales, por páginas web. Estos comunicados públicos surgen sobre todo también cuando se hacen las discusiones del POT y de los planes de desarrollo. Y tienen una particularidad que es que casi todos están liderados por Penca de Sávila. Como les dije antes, Penca de Sávila también ayuda a movilizar a estos habitantes de los corregimientos para que se defiendan su territorio. Entonces ella, en la página web de Penca de Sávila están casi todos los comunicados públicos que exigen defender el territorio rural y casi todos van dirigidos a la alcaldía de Medellín. Bien, este es un resumen de esos repertorios, ya se los mencioné todos. Y por último, ya para concluir, bueno, la lucha por la defensa del territorio rural es como una lucha común de todos los habitantes, ya les mencioné, no es solamente de campesinos, también es de jóvenes, también es de otros habitantes de Medellín, incluso de la ciudad, que cuando hay oportunidades para manifestarse también van a esos lugares y como que apoyan a los campesinos. No solo se manifiestan campesinos, una particularidad que encontré fue que son muchos los jóvenes los que se manifiestan y casi todos es porque tienen abuelos o padres o familiares muy lejanos que trabajan el campo, entonces se sienten identificados y también se manifiestan. No se defiende únicamente un espacio físico rural, también una economía campesina, también la cultura y la vida campesina. No es solamente un espacio verde lleno de bosque, sino también la economía. El fenómeno de urbanización en San Cristóbal ha incentivado que la gente se movilice políticamente para defender su territorio. En lo que yo investigué no encontré tanta movilización social antes de 2006, tal vez porque no había tanta población ni había tanta infraestructura física. Por eso yo llego a la conclusión que es a partir de 2006 más o menos donde comienza como un auge de la participación política, y esto es provocado por el fenómeno de urbanización y crecimiento poblacional. La mayoría de los repertorios, como pudieron ver, son institucionalizados y convencionales, institucionalizados como el voto, las candidaturas, y convencionales como la marcha y los plantones. No se han realizado acciones de hecho o enfrentamientos con la fuerza pública o acciones violentas. Casi siempre son los mismos repertorios, como pudieron ver, se repiten a veces cada año. Ya conté lo del liderazgo especial de las mujeres, que fue un hallazgo importante, son casi todos los líderes de la defensa del territorio rural han sido mujeres. Se defienden muchos escenarios de muchas formas, ¿cómo decirlo? No discriminan ninguna oportunidad para defender el territorio rural. Los habitantes de San Cristóbal son conscientes de que esas acciones son formas de participación política, de ejercer su ciudadanía. Las acciones van dirigidas a la administración municipal, a la alcaldía, pero también a la sociedad para que se concienticen del problema y los apoyen. Y finalmente, la finalidad de defender el territorio rural es conservarlo, conservar la economía campesina, y por eso pretenden que sus repertorios, que sus movilizaciones lleguen a la agenda pública, lleguen a la agenda gubernamental, y de esa manera tienen capacidad de agencia. Listo, yo creo que hasta aquí llega la presentación. Bueno, Daniel, muchas gracias. Como Melissa y yo decimos, pero en unas aprendemos más que otras, en este tipo de eventos, la verdad yo aprendo mucho y Melissa también nos cuenta que lo hace. Pues anotaciones, preguntas de la profesora Alice, que fue la persona que lo acompañó, del público, estamos atentos.
Bueno, yo quiero decir tres cositas muy concretas porque me gustaría que Manuela Orrego, que es politóloga graduada del semillero, participara. Manuela ha venido acompañando a Daniel en la última fase, que es su fase monográfica. Entonces me gustaría que en estos últimos tiempos que ya tengo más cercanía con Daniel, Manu pudiera contar algo de este proceso. Bueno, yo primero, Lina, quiero pues agradecerte así como cuando empezaste que dijiste que te gustaba mucho este espacio de divulgación de los estudiantes de investigación. A mí también, porque creo que yo también soy una defensora de esa estrategia del centro de investigación. Creo que es un proceso muy importante, no solamente para fortalecer la investigación en la facultad, sino para darle la oportunidad a los estudiantes de la facultad de que se enfrenten de verdad, de manera directa, a los problemas que implica investigar. Pero al mismo tiempo creo que una de las asuntos que yo he visto en los procesos de divulgación que a veces me dio pedacitos es que en la mayoría de los casos los estudiantes tanto de derecho como de ciencias políticas se están preguntando por problemas de la vida real, por problemas concretos, por acercarse a las comunidades. Y eso me parece una de las grandes fortalezas de esta estrategia y es que, digamos, de alguna manera tenemos un sentido de responsabilidad social con lo que estamos haciendo en nuestros procesos de investigación. Segundo, Daniel lo mencionó ahorita cuando estaba haciendo sus primeros rastreos documentales. Es un llamado permanente que como semillero de estudios políticos rurales le hemos hecho a la ciencia política, y es que la ciencia política por mucho tiempo ha tenido un vacío en mirar este tipo de problemas. El problema de la ruralidad en nuestro país ha sido ajeno a muchos de los enfoques en la ciencia política. No solamente se expresa en lo que plantea Daniel en esas revisiones documentales, sino que cuando vamos a eventos académicos de la ciencia política en términos generales, estas mesas son las mesas más relegaditas, las mesas donde participan menos personas, pero es una preocupación que en el ámbito internacional es mucho más fuerte. Entonces yo felicito a Dani porque Dani yo lo considero de esos estudiantes fáciles de asesorar, fáciles y difíciles, difíciles porque les cuento acá entre chismes que somos poquitos, es muy testarudo, él hace lo que él quiere y eso está muy bien porque es tener autonomía sobre su proceso de investigación, que es otra de las cosas lindas de esa estrategia, que no es mi trabajo de grado, no es un asesor, sino que es mi investigación, yo soy el investigador principal, yo tomo aquí las decisiones y eso me parece muy bacano. Daniel es de esos defensores. Entonces Daniel es de los que uno le dice cualquier cosita y él se desaparece 2 meses y aparece con un producto, ¿cierto? Un estudiante muy pragmático, muy juicioso, y frente a ese pragmatismo yo creo que incluso a veces se queda corto en algunas cosas. Él, por ejemplo, desde un principio se comprometió con este trabajo solo a describir. Profe, es que yo solo voy a describir estrategias, pero yo no sé si estuvimos atentos, él ya da puntadas que pueden ser analíticas, que pueden ser explicativas del problema, que no es solamente un levantamiento de información y una descripción, sino que permite decir cosas desde la ciencia política, desde la universidad, que permite preguntarle muchas cosas digamos, al diseño institucional y a cómo nos pensamos la ciudad y cuáles son los roles de los sujetos en la ciudad, no solamente del ciudadano urbano, sino también desde el ciudadano rural, del campesino como un sujeto político. Entonces yo creería que en otro artículo Dani puede sacar muchas cosas, darle más peso, a considerar que a pesar de que de manera juiciosa y muy pragmática se comprometió con un objetivo descriptivo, aquí ya hay en líneas, incluso en lo que Daniel presenta, más analíticas y que podría escribir unos párrafos incluso un poco más comprensivos de lo que él está estudiando. Y ya, yo voy a dejar hasta acá. Yo creo que, pues finalmente para los estudiantes, yo les animo mucho a que participen en este tipo de procesos porque es enfrentarse a uno mismo como investigar. Y me gustaría que Dani, Manu participara. Ahorita sí tengo una pregunta, pero después de que Manu participe. Bueno, Manuela, muy un gusto escucharte por estos lados. Hola, Tiene profe. la palabra. Buenos días, ¿cómo están? Gracias. Bueno, yo estoy pues asesorando, es mi primer asesorado en mi vida pues después de graduada, estoy asesorando pues este trabajo de Dani. Bueno, ¿qué les cuento? No, yo creo que yo también comparto muchos puntos que la profe Alice expresa. Siento que Dani pues quiso comenzar pues y quiso como en aras de ese pragmatismo que él tiene, quiso hacer algo descriptivo, pero siento que está teniendo como muy buenos resultados analíticos.
Por ejemplo, cuando él en las conclusiones nos habla como esa identidad que se ha forjado en defensa del territorio en el San Cristóbal, porque si bien en el trabajo ha sido como complicado observar esos actores de forma organizada y homogénea, vemos que sí hay como una conformación de una identidad colectiva. Eso me parece muy chévere porque eso desde un enfoque pues como desde la acción colectiva o desde la teoría de la movilización social se puede analizar mucho más a fondo esa construcción de colectividad y esa construcción como de posición política frente a algo. Yo creo que es también muy importante mirar que este problema que se ve como tan local no es así, porque si uno mira que es un problema como muy específico y muy pequeño, que solo pasa en el corregimiento de San Cristóbal, eh, se entiende que se puede estar dando o forjando como un conflicto también por una idea de desarrollo, por una idea de desarrollo. Cuando Dani menciona las motivaciones, uno ve que hay motivaciones de pronto que no son tan explícitas frente a una idea de modelo de desarrollo. Pero uno ve que, por ejemplo, esa idea de defensa de lo rural, o cuando Dani menciona que es que una motivación es ponerse como totalmente en contra de la urbanización, uno ve que hay como vestigios de un conflicto de pronto por un modelo de desarrollo. Y yo creo que esto también nos lleva, que era lo que yo también hablaba con Dani, a mirar el caso del Oriente Antioqueño, que es lo que ha pasado pues en muchas ocasiones en el Oriente, no solamente con proyectos pues, proyectos de envergadura más grande como centrales hidroeléctricas, sino también con proyectos de urbanización, porque eso es como lo que está mandando últimamente la paraca en el Oriente, pues frente a situaciones de, de desarrollo, pues por ejemplo acá en La Ceja o en el oriente cercano, son municipios que están teniendo un cambio de productividad precisamente frente a esa visión de que son municipios que deben ser para habitarse. Entonces yo creo que es un trabajo que da como luces de un conflicto que puede ser mucho más grande y mucho más regional. Eso me gusta. También me ha gustado mucho pues todo el acercamiento que Dani ha tenido a las personas del territorio, al pues el mismo ser como del territorio. Me ha gustado que pues, ha conocido y ha logrado como encapsular todas esas formas de acciones colectivas y de participación política que hay, que él tampoco discrimina a la hora de observarlas, porque el objeto de investigación de él no son pues como las organizaciones, sino precisamente esas acciones en concreto. Entonces vemos que ahí entra pues el voto, entran desde plantones y marchas hasta el voto, hasta la forma, hasta las candidaturas al consejo. Me gusta pues como observar esas acciones, aunque las conclusiones a las que se ha llegado hasta ahora es que han sido más que todo formas de participación política muy convencionales. Pero es bueno mirar, por ejemplo, a través del tiempo, esas formas sí han tenido un cambio, que eso es lo que también nos permite este enfoque de las acciones colectivas, si han tenido un cambio y qué, de pronto, qué cosas del contexto han hecho que esos cambios se hayan dado o esas formas de participación hayan tenido. No, yo creo que pues hasta el momento, pues si este es como un resultado parcial, yo creo que ya se han tenido como muy buenos hallazgos. Eh, yo espero pues que a la hora de ya terminar el trabajo se tengan muchos más hallazgos y si Dani pues quiere, se puede hacer como un análisis más profundo en esas conclusiones que él presentó. No sé qué más comentarios tengan ustedes o qué más preguntas tengan. Muchas gracias, esa era la intervención. Gracias, Manuela. La profesora Alice dice que tiene una pregunta para ya abrir el espacio para las personas que nos acompañan, si tienen inquietudes o preguntas para Daniel. Adelante, profe. Yo siempre pues le hago muchas preguntas a Dani. Yo tenía una pregunta con respecto al comentario que hacías de la periodización del trabajo. Es muy claro, siempre para nosotros ha sido muy clara la decisión que toma Dani
de por qué, pero también hay un asunto pues que en ese pragmatismo o focalización de este trabajo no se toma y es el periodo que antecede a esas movilizaciones de San Cristóbal. Entonces mi pregunta tiene que ver con si no han considerado la violencia, ¿sí?, como un factor explicativo que antes inhibió procesos de participación o algunos repertorios de acción, porque ese mismo periodo coincide con la desmovilización de las estructuras paramilitares en la ciudad y antes en San Cristóbal, digamos que vamos a tener un conflicto muy fuerte por la proximidad con la Comuna 13, por la salida al mar. Entonces, cuando Manu habla de cambios, es muy interesante uno darse cuenta que ve posiblemente uno de los factores que explica los cambios en los repertorios de acción de los actores políticos tiene que ver con el escalonamiento o no de esos procesos de violencia en los territorios, y como Manu lo plantea, ella lo desarrolló muy bien en su trabajo de grado. Cuando se trata de acciones colectivas asociadas al mundo rural, casi siempre la violencia es un factor explicativo de esos repertorios de acción. Entonces, eh, eh, ¿qué papel ha jugado ese contexto violento de la ciudad de Medellín o ese contexto violento de los corregimientos del área metropolitana de la ciudad de Medellín? Bueno, primero anotar que bueno, mi periodo de tiempo es, como les conté, 2005-2020. 2005 porque empieza la construcción y el crecimiento demográfico, la construcción de grandes infraestructuras y crecimiento demográfico. Y es desde ese momento que la gente que habita San Cristóbal se empieza a concientizar de la importancia de su territorio y de conservar lo rural, porque empiezan a llegar un montón de gente desconocida o habitantes urbanos a poblar San Cristóbal, que es un territorio históricamente rural. Y es desde ese año que se empiezan a manifestar en defensa del territorio rural. Entonces, yo antes no hice mucha investigación porque, pues como no encontré repertorios para defender el territorio rural antes del 2005, entonces no profundicé en ese periodo de tiempo. En los repertorios que encontré, como pueden ver, no hay ninguna acción violenta y tampoco tienes, pues en lo que yo encontré o en lo que he podido hablar con los habitantes de acá, no ha tenido incidencia como las bandas criminales, el conflicto armado, en ningún acto de movilización. Como por ejemplo en el caso del Oriente Antioqueño, que hubo amenazas, asesinatos a algunos líderes que defendían el territorio, en el caso de acá no. En el caso de acá yo no he identificado ni siquiera una amenaza o algo, porque es como una lucha común de todos los habitantes, como es algo como que a lo que nadie se opone, pero yo no he encontrado como una explicación del conflicto armado con este tipo de acciones, no. Y antes de ese periodo de tiempo, pues no tengo muchas nociones de la participación política porque pues no era objetivo, no era el periodo de tiempo que estaba estudiando, pero sí hubo conflicto armado, hubo incidencia del conflicto porque limitamos con San Javier, con la Loma, pero como les digo, no es un periodo de tiempo que estudié porque en esa época no había movilización en defensa del territorio rural. Bueno, muy bien. No sé si alguien más quisiera preguntar, intervenir, anotar. Bueno, Daniel, cuando te escuchaba, yo estaba pensando que pues hay un síndrome que ustedes conocen, que es el síndrome de Adán, que uno cree que uno es nuevo en el mundo, que las cosas son nuevas y resulta que el que está nuevo es uno en el mundo, ¿cierto? Me sucede eso con estos días con tu tema y acompaño la anotación de la profesora Alice, que el tema de la ruralidad, de los campesinos, es un objeto de estudio muy propio de los trabajadores sociales y de los sociólogos y muy poco de los politólogos y los abogados. Y eso creo que estoy de acuerdo con la profesora, creo que debe enmendarse porque digo lo del síndrome de Adán, es que no sé si ustedes se dieron cuenta en estos días en Twitter, pues todo una discusión o una crítica a una funcionaria del gobierno central que decía que los campesinos ya no deberían tener ni siquiera un contacto con la tierra. O sea, lo que se busca, como lo decís vos, es que no solamente lo local, como dice Manuela,
sino que este es un tema que a uno lo lleva a lo nacional, y es que lo que se busca es precisamente que los campesinos desaparezcan, y que desaparezcan no solamente porque ellos tienen unos derechos y unas protecciones especiales, como lo discutíamos en un comité donde yo estoy de derecho, y es que hay un estudiante que tiene una posición política y jurídica bastante interesante diciendo que los campesinos son sujetos de derechos especiales, sujetos especiales de derecho, lo que otros discuten, no, cuál es la diferencia entre un campesino y un citadino para los derechos, y es decir, ese es un tema que apenas se está explorando, pero que el gobierno nacional y los gobiernos buscan hace rato, por lo que vi. Por eso digo que es que yo creí que eso era nuevo y resulta que no es nuevo, que el Estado pretende es acabar con los campesinos, con ese sujeto de derechos y con ese sujeto político. Yo creo que ese trabajo tuyo, que parecería muy local, es un trabajo que se vislumbra a nivel nacional. Y yo no sé, pues a Ali le parece muy horrible tu pragmatismo, a mí me encanta la gente pragmática, porque creo No, no me que, parece muy horrible, a mí me encanta, siempre he admirado a Dani por eso, ojalá todos fueran así. porque es que eso es mentiras, es decir, el pragmatismo estás describiendo, pero es que para uno poder describir tiene que saber que está mirando. Y para saber qué está mirando, tiene que tener unos lentes que le da el marco teórico y todo el acervo o el repertorio, como vos lo decís, de tu formación. Entonces, no cualquiera puede describir de la forma como vos describís. Para describir de la forma que vos describís, hay que tener todo un arsenal académico y jurídico y teórico para hacerlo. Entonces, muchas gracias, aprendí mucho, te felicito. Eh, Insisto mucho, desafortunadamente ha bajado las propuestas de investigación de los estudiantes, seguramente por lo que estamos pasando. Las investigaciones que se están llevando a cabo también están atrasadas, van a tener que prorrogar, pero yo insisto en que la apuesta, y no es solamente mía, sino del Consejo de Facultad, la apuesta es que ustedes investiguen con los muchos o pocos recursos que nosotros le podamos dar, económicos y académicos. Muchas gracias, no sé si tienes algo más que decir o ya nos despedimos. No, muchas gracias, eso era todo. Gracias a Bueno, todos. ¿alguien más? Manuela, me gustó mucho verte tan grande. Sí, Profe, gracias. Gracias. ella, La otra Manu, la muñeca. Bueno, que estén muy bien. Muchas muchas gracias. Gracias gracias. por Que estén muy venir. bien. Hasta Gracias. luego. Chao, gracias. Chao, Melissa. Dani, felicitaciones, No, muy bien. profe, también aprendí mucho hoy, por acá Gracias, está. gracias. Sí, todos los Porque días justo acá. hice un artículo sobre eso en el ¿Ah, sí? 2014. Porque Ah, estaba en materias de periodismo cuando pasó lo de la protesta de los campesinos, y estaba recordando eso y las cosas de la vida, ya sé más a fondo qué fue lo que sucedió. Bueno, hay que leer el artículo de Dani que sacó precisamente sobre ese evento. sí, sí. Bueno, muchas gracias, que estén muy A bien. ustedes, muchas Hasta gracias. luego.